Continuamos hablando sobre historia del cine y estamos hablando de las grandes películas. Una de ellas, La Estrada, la calle. La Estrada es, a juicio de los críticos, la mejor expresión del talento poético de Fellini, a pesar de que otros tantos lo criticaron por haber dosificado el neorrealismo con un toque de misticismo. Sea cual fuere el argumento triunfante de esa polémica no extinguida, la mejor realidad es el sorprendente y discutible valor de ese film de Federico Fellini, sobre argumento y guión propios con la colaboración de Pinelli y Flaiano. El argumento se afinca en un triángulo de personajes. Gelsomina, aparentemente grotesca, pero una mujer limpia, ingenua, romántica, simple. Zampano, que se gana la vida exhibiendo su fuerza y quien trata con brutalidad a Gelsomina, que lo ama, aunque se rebela. Y el loco, que se burla de Zampano. Se ha dicho que Gelsomina es tan simple que no se da cuenta del papel en su simplicidad y juega en la vida. Papel que el propio Zampano descubre cuando, muerta ella, advierte que la amaba. Todo tejido también en torno a la atracción de la vida libre y miserable, la carretera. Giulietta Masina, en el papel Gelsomina, logró superar 100 escalones de su carrera. Anthony Quinn, en Zampano, y Richard Bachard, en El Loco, hicieron resto. La Estrada, producida en 1954, no fue solo una variante trascendental en el neorrealismo, sino una producción impactante y señera en el cine de la década del 50. Otra película, Avaricia. Aunque el austriaco Erich von Schuchen realizó su carrera cinematográfica en los Estados Unidos, trasladó a ese país la esencia del cine de denuncia europeo. Avaricia, basada en la novela de Mark Twain de Frank Norris, realizada en 1923, fue la obra que sufrió en carne propia ese trasplante, especialmente de manos de la productora Metro-Goldwyn-Mayer, cuyos técnicos expertos podaron más de la mitad del film en aras del tiempo y un intento por disminuir la intensidad de la descripción cruda e implacable de los caracteres de los personajes del relato. Se cuenta que Stroheim lloró cuando presenció la reducción de la cinta, de 5 horas de duración en la versión original a 2 horas y 45 minutos en la última comercial. Reducción que, sin embargo, no logró quitar a Avaricia el mérito de ser una de las obras máximas del realismo cinematográfico. La película narra la vida de Mark Twain, protagonizado por Jason Goldblum, un joven trabajador que logra, gracias a los esfuerzos de su madre, estudiar odontología en la universidad y que contrae matrimonio con la exnovia de un íntimo amigo. Trina, protagonizada por Zazu Beetz, después de ganar $5.000 en forma fortuita. El cuadro sentimental del matrimonio es angustioso. Trina trastrueca la aversión que siente a su esposo por una inclinación a la avaricia. El dinero es el elemento disociador que finalmente causará 2 asesinatos. Filmada solo en escenarios naturales, adscrita hasta el exceso a la novela que la inspiró, realizada con lucidez y profundidad. Avaricia es considerada una de las 7 mejores producciones del mundo. Otra gran película, Las uvas de la ira. Esta ha sido definida como una de las más violentas exposiciones de la miseria realizada en América. Está basada en la novela del mismo nombre de John Steinbeck. Narra la vida de un condenado por homicidio involuntario que retorna a su hogar después de ser indultado y encuentra su vieja casa vacía. Su familia, como todas las de la región, ha abandonado el patrimonio familiar después que una sociedad agrícola ha provocado el desempleo al sustituir mano de obra por maquinaria. El excondenado, Tom Joak, y su familia inician un largo y angustioso peregrinaje rumbo a California en busca de trabajo. La muerte de los abuelos enterrados junto a la carretera, el nacimiento de un niño muerto, el azote del hambre, marcan los signos de la injusticia social que prima en la obra.
Como Steinbeck, John Ford, el director del film, prefiere exponer a solucionar. El público norteamericano, que ya había sido impactado fuertemente por la obra escrita, recibió versión cinematográfica, como una bofetada, o como se dijo, con la fuerza que suele golpear un sincero autorretrato. El film, de poco más de 2 horas de duración, colocó a John Ford entre los grandes directores del mundo. Henry Fonda en el papel protagónico, acompañado de Jane Darwell en el papel la madre, Charles Granspen como el abuelo y un selecto grupo de actores más, entregaron una caracterización prodigiosa. Otra gran película, Ladrones de bicicletas, la gran denuncia. Esta obra ha sido sindicada como la obra cumbre de Vittorio De Sica. Como sus realizaciones anteriores y posteriores, Ladrones de bicicletas entra en el campo de la denuncia social o del neorrealismo cristiano, como sostienen los expertos. La simplicidad aparente de la historia de un desocupado que requiere como elemento insustituible de su trabajo una bicicleta que logra, tras empeñar sus propias sábanas, elemento que más tarde le es hurtado, no habría podido originar tan ricas secuencias si De Sica como director y De Sica, Sabatini, Biancoli y Suso Secchi D'Amico como guionistas no hubieran utilizado todo el deplorable pero efervescente submundo de posguerra. Las aventuras que el protagonista, el obrero Ricci, caracterizado por Lamberto Magoriani, vive primero en busca de su propia bicicleta hasta decidirse a su vez a robar otra para continuar su trabajo. Son un recorrido vivido por la barriada populosa de Roma y por lo tanto por ese escenario que ha heredado de la guerra el mercado negro, la prostitución, la miseria y el hambre. La denuncia, elemento decisivo en la producción de De Sica, se refiere en Ladrones de bicicletas a la indiferencia de un medio incapaz de comprender este gran y simple drama de un ser humano acosado por una necesidad vital, azotado por su soledad. Solo tiene a su lado a su pequeño hijo, angustiado e impotente. Así, además de ser un verdadero reportaje de posguerra, reportaje social, por cierto, Ladrones de bicicletas es también la pintura de un ser humano. Lamberto Magoriani fue preferido por el propio De Sica a Cary Grant para ocupar el papel protagónico. Magoriani era solo un obrero metalúrgico, de gestos duros, rostro acerado, fuerte a costa de la miseria. El escenario del film es completamente natural, y como alguien dijo, hablaban en él hasta las piedras de las calles. El público conoció Ladrones de bicicletas en 1948. Otra gran película, Intolerancia. Las primeras películas de Griffith son como las obras del periodo que precedió a Shakespeare. Revelaban muy a menudo las grandes posibilidades de un medio que antes había sido tan solo torpe y primitivo. Estas 2 primeras películas, reveladoras pero incomprendidas, fueron el nacimiento de una nación e intolerancia. La primera, considerada como la predecesora de la epopeya en el cine. La segunda, sin tan rumboso título, como una producción magistral. Ambas películas prueban, a juicio de los historiadores, que lo social nació apenas 20 años después de creado el cine, es decir, prácticamente en sus albores. El nacimiento de una nación se construyó sobre el fondo de la problemática racial de la época en Estados Unidos, inspirándose en The Clansman, novela de Thomas Dexter, y su orientación fue discutida hasta la saciedad. Lo que no se discutió fue su fracaso económico. El film había costado a su director $2 millones. Pero a medida que la obra, con la perspectiva del tiempo, Intolerancia no solo surge como la creación máxima de Griffith, sino como el primer film que trata con vigor y valentía la problemática social o parte de ella. Crimen, desocupación, hambre
y también el primero en que un director se esfuerza por superar el orden cronológico entremezclando un suceso actual de la época con episodios antiguos, anteponiéndolos y contraponiéndolos. Originalmente, la película estaba destinada a basarse solo sobre el famoso asunto Steyr, represión de una huelga que termina con el asesinato del patrón y el juicio contra un obrero. Pero a medida que se iba desarrollando, Griffith advertía que era necesario probar que la intolerancia era un mal vigente desde antiguo. Así, agregó la caída de Babilonia, la pasión de Cristo y la noche de San Bartolomé, aunque con clara herencia del sentimentalismo y la tendencia melodramática del siglo XIX, Intolerancia, con Mae Marsh, era una grandiosa caracterización de un personaje protagónico. Es considerada obra pilar y clásica del cine. Como el primer film de Griffith, esta segunda obra fue también un fracaso económico y su director vivió saldando la deuda contraída en su realización. Otra gran película, La Madre. El escenario es la Rusia fabril de principios de siglo. La idea básica es la toma de conciencia del sentido revolucionario por un ser marginado de la cultura y sometido a la miseria. El hilo de ternura es la relación entre aquel ser que toma conciencia, la madre, y el otro que trae la revolución a su mundo, el hijo. La antítesis es un padre borracho y miserable que opone sus ideas reaccionarias al mundo revolucionario. Basada en la novela del mismo nombre de Máximo Gorki, la película soviética La Madre fue estrenada el mismo año que el acorazado Potemkin, marcando ambas un hito en la cinematografía soviética. La solidez dramática del film, dirigido por Sedovnik y Pudovkin, con quien de Nathan Zargi se asentó sobre todos los elementos: la fotografía, el diálogo, el paisaje y la perspectiva. Ese mundo tenso y expectante que rodea el enfrentamiento de dos fuerzas en conflicto, obreros y policías, masivas y en pie de guerra, se singulariza más tarde en la lucha entre dos mundos particulares: madre e hijo contra ley, policía y justicia. Hay además un filón poético adscrito a toda la producción. Vera Baranovskaya en el papel de la madre, Chistiakov en el del padre y Nikolai Batalov en el de hijo. Power formaron el triángulo dramático actuante que conquistó todos los públicos. Otra gran película, El gabinete del Dr. Caligari. Esta película fue la obra de arte más avanzada que se haya visto en el cine, aparte de las películas épicas de Griffith y los films de un solo rollo de Chaplin, que también lo son, pero en otro sentido. No formó escuela ni condujo a ninguna parte. Su contribución consistió en la iluminación, en el sutil desarrollo de la atmósfera visual y en la evidencia de una verdadera concepción de la interpretación cinematográfica manifestada por la labor de Werner Krauss y Conrad Berth. Bajo la dirección de Robert Wind y producida por Eric Palmer, El gabinete del Dr. Caligari, 1920, pertenece a ese periodo tan peculiar de los realizadores alemanes que vivieron el aislacionismo en la Primera Guerra y entregaron creaciones ubicadas casi fuera del tiempo, sombrías, condimentadas de misterio y vislumbres extraterrestres. La película es una pesadilla de huidas, asesinato, misterio, muerte, favorecida por un ambiente siniestro y retorcido, entregado con cierta genialidad. El film ha sido considerado el exponente máximo del expresionismo alemán. Fue una película famosa en todo el mundo y se basó en lo que imagina un demente sobre los otros alineados de su asilo. El argumento pertenece a Hans Hanovic y Karl Mayer, que fueron también los guionistas.